Bueno, Pablo Arangüena pendiente de contestar a Fran Espiñeira. Básicamente me llamaba la atención que decía Fran que había como diferentes varas de medir, ¿no? Que los jueces actuaban de formas diferentes. Hombre, yo creo que dependerá de las pruebas que tenga en cada caso. En este caso creo que son, por lo que se está sabiendo, ¿no?, bastante contundentes. Pero bueno, en el caso de Bárcenas ingresó en prisión. Sí, es decir, ¿percibes alguna y está en la calle? ¿Percibes alguna diferencia, por ejemplo, con el caso de los Puyoles? ¿Percibes, o sea, no sé, tú eres abogado, sabes un poco más que yo de estas cosas y tal? Yo, como simple observador de la actualidad y de los datos que han trascendido, yo no percibo ninguna diferencia, al contrario, solo percibo una numérica. Vamos a ver, me faltan un montón de ceros de comparación. Habrá que ver, que se está instruyendo, cómo acaba el caso de los Puyoles. El hecho de que lo hayan metido en prisión, creo que puede obedecer a temas de destrucción de pruebas o incluso de fuga, sí. De fuga o incluso de seguir claro, porque los Puyoles no han tenido ocasión de destrozar pruebas, ni de fugarse, ni de... La verdad es que desconozco el tema de Puyoles, Fran, te lo tengo que reconocer, pero en el caso de Mario Conde yo creo que hay suficientes elementos de prueba y suficientes motivos como para hacerlo. De todas maneras, hay una cuestión que confluye en los dos casos, que son las herencias, que al final siempre acaban siendo un recurso muy habitual para justificar... La excusa que se pone, que pues efectivamente la tía en Argentina, que me tiene manía, bueno, tal, sí. Suele no colar esto, esto, es un clásico. No, suele no colar, es que no cuela nunca. ¿no? Porque hay transferencias. Claro, porque si usted me dice eso, acredítemelo, aunque sea mínimamente, ¿no? Entonces, pero el tema de Pujol veremos cómo acaba. Es decir, el quid de la cuestión es, al final les van a hacer un juicio. Cuidado, yo no soy aquí el gran defensor de los jueces, hay jueces buenos, malos y regulares, pero sí que hay una cosa, hay unos tipos delictivos, en este caso, pues en el caso de Mario Conde, blanqueo de capitales, en el caso de los Pujol seguramente el mismo, que al final acabarán dando lugar a un juicio, y Mario Conde, si sufre una condena, se le computará el tiempo que haya estado en prisión, y al contrario, los Pujol, si no han tenido una condena previa, pues no se les computará, pero al final se les va a aplicar la misma ley. De todas maneras, menuda confluencia de casos. No sé si hay una sensación como de que se está ventilando algo o por qué ha coincidido todo esto. Hay quien considera también que a Mario Conde lo han puesto ahí para desviar la atención. Yo hacía ayer la broma, ¿no?, de que esto claramente, la casualidad de que Mario Conde y Sinaí Jiménez ingresen en prisión, pues es claramente una cortina de humo para taparlo de los papeles de Panamá, ¿no? Pero bueno, esto es una broma. Pero esto se ha dicho. Esto se ha dicho. Claro, yo lo decía de broma, pero sí que... No lo de Sinaí, pero de Mario Conde sí. Que mucha gente compró el argumento conspiranoico de Mario Conde, ¿no? Es decir, mucha gente, todo esto que decía Mario Conde de que había habido una conspiración contra él, y ahora mismo Domingos, le cuadra todavía mucho. Recordaremos que Mario Conde aspiraba a ser presidente de la Xunta, no exactamente, él ya sabía que no, pero aspiraba, bueno, a juguetear en el tablero político gallego, y que el Partido Popular tuvo un pouco de susto al principio de esta experiencia. Exactamente, de feito as ambicións políticas que sempre tivo Mario Conde, non? Nunha época máis pretérita, pois ao mellor a presidencia do Goberno de España, ou como ese Mirlo Blanco, non? Tamén do Partido Popular, foron precisamente a súa condena, non? No caso anterior, é dicir, non... É un factor que, dende logo, precipitou moito que realmente o situaran a él de obxectivo e foran a buscarlle as cosquillas. Non aquí, evidentemente, menos, porque a medida que arrancou a campaña foise desinflando completamente. Non sabíamos incluso exactamente pola provincia pola que iría e tal, porque, claro, Mario Conde como é unha persoa bastante misteriosa e insolvente, que mellor vive de todo España, non? Porque é unha persona que se declara insolvente, pero non é o insolvente, é insolvente ás veces casi que desesas que non bata co teu coche, non? Porque diste, a ver agora como paga, non? É un insolvente que vive nun pazo, precisamente, con todo... Un pazo, con circunstancias moi particulares tamén, que, como sabemos, propiedade, bueno, de un socio testaferro, presunto. Bueno, non, propiedade... propiedade do sogro de Baltar, efectivamente. Sí, pero que estaba comprado ou alquilado a pazo rehabilitado con fondos europeos, etc. Cando aínda en Galicia nos permitíamos eso de ter financiación pública para costear... Que, en teoría, estaba aberto para que todo o mundo puidera alugarse ali, nunca había posibilidade de facerlo. Bueno, hai un alugado permanente, é dicir, é certo, o pazo non se vendeu, porque penso que está nun arrendamento con dereito a compra,
opción de compra, porque tampouco se pode vender un pazo rehabilitado con fondos públicos durante un período de 10 anos. Todo encaixa moi ben, pero bueno, en todo caso, é dicir, é dese tipo de persoas que coñece, digamos, todos os recovecos para moverse tal, porque todo ese entramado societario, non, para traer esa financiación que non sei se nacería en Suiza ou en Jersey ou en calquer lado, pero para traerla para aquí, iso hai, claro, unha persoa que traballou no mundo das finanzas como el, pois solo el pode facela con esa perfección, incluso ordenalo casi dende a cadea, porque estivo ocurrindo con él aínda mientras los hijos iban creciendo y acabó incorporándolos al negocio familiar. Eso es otra cosa que llama mucho la atención. O sea, yo no soy padre, no tengo esa experiencia. Pero no se te ocurriría hacer esto, ¿no? ¿Cómo coges a tus hijos un día y les dices, chicos, tengo 2.000 millones en el extranjero, o los que sean, los vamos a ir trayendo poquito a poco? No sé, ¿qué tipo de conversación? ¿Cómo es la conversación? No lo sé. Vamos a ver, oye, yo creo que podríamos hacer muchas cosas que fueran, ¿cómo podría ser esta conversación? Pois en cantos fillos tamén ven o tren insolvente que leva o pai, ese tren de vida, pois posiblemente os fillos tamén se anoten a eso, claro, porque calquera outra posibilidade é bastante peor, non? Miguel? Sí, a mí hay un argumento que no me gusta, que es el de por qué coinciden estos casos con otros para tapar y tal, porque eso es dudar de la imparcialidad de la justicia, ¿no? Y eso ya se lo hemos escuchado al PSOE en Lugo por el caso de Besteiro, ¿no? A mí me parece una burrada, ¿no? Sí que Mario Conde tiene similitudes con Ruiz Mateos, ¿no? Como son las teorías estas paranoides, ¿no? De la persecución, de los gobiernos, que no sé qué. Y yo creo que Mario Conde es hijo de su década, es hijo de los 90, ¿Y esta de década, ese desmadre financiero. ¿Qué hijos está pariendo esta década? Y prueba de ello es esa, bueno, pues yo creo que mejores. ¿Tú crees? Yo creo que ¿Sí? mejores. Y que desde luego hoy estas cosas lo que vemos es que se actúa, ¿no? Y que actúa la justicia y que actúan las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pero Mario Conde estuvo en prisión, el problema es que el dinero que robó no lo veíamos devolvió. la frase ahora, ¿no? Que por eso digo que es hijo de esa década, Claro, ¿no? de la hortera, la frase la esta de horterada, que el que no tenía sí. la cuenta en Suiza Era es una una hortera, hortera. es una frase muy patética que refleja, bueno, en fin, que Pero la sin conciencia decir... ética de este señor, que cuando fueron las autonómicas venía aquí a Galicia a darnos lecciones de ética a todos, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahora mientras tenemos tanto, claro quién es traía el dinero de vuelta que le había quién es el robado. personaje, a pero Banesto, ¿no? Por lo tanto... sin decir que evidentemente que eso es así, non? Todos escoitamos eses mitos, non? Incluso da política norteamericana, e os que vemos así series dese tipo, pois tamén se recurre moito a ese tópico. Cando un presidente norteamericano estaba en apuros, había que bombardear un país de África ou todo eso. É dicir, este tipo de accións contra a corrupción ou detencións de persoas, pois o mellor é o máis parecido tamén, é o máis parecido que temos aquí a eso, porque xusto cando exactamente todos os días, tamén por exemplo, o alcalde de Granada, por exemplo, todo o que lle pasa a Soria, xusto cando tamén ocorre eso, pois, oye, é unha casualidade. Pero quero decir, a mí eu non digo que estén bombardeando Kenia adrede. Por eso digo, el argumento de la conspiración a mí no me vale. No, si controlas a la UDF, pero realmente o que plantexaba Fernández é que é chamativo, non? Hai unha, é dicir, non todos os días ao alcalde dunha capital de provincia, bueno, ten que sair do Partido Popular nun momento importante tamén no que estamos, ten que sair exposado. Bueno, pois xusto coincidindo con eso, en paralelo, pois ocurren noticias como as de Yo tengo que, sin que sirva de precedente, voy a coincidir con Miguel. Vamos a ver, puede haber algún caso en el cual un juez de instrucción lleve a cabo una actuación para acompasarla con determinados temas políticos. No te voy a preguntar cuáles puede ser eso. Esto es perfectamente posible. No, yo dije que eso no coincides conmigo. Yo dije que eso no, yo digo que puede haber algún caso, pero que con carácter general, no sucede. Cada vez que sucede algo de esto, estar poniendo en solfa si el juez está un poco de teoría de la conspiración, yo creo que debemos aceptar en nuestras vidas. Y en el caso de Santiago Pedraz, que creo que es el que lleva este tema, muy del PP no es. Parece que no es muy del Bueno, PP. No. Dejadme que simplemente comparta con todos ustedes lo que, como les adelantaba, hoy decía Pedro Almodóvar en una televisión, en la de Castilla-La Mancha en concreto, en relación con la aparición, la aparición de su empresa, del Deseo, en esos papeles de Panamá. Decía esto. Él se ocupaba del aspecto económico, de la financiación, que engloba
muchísimos aspectos, y yo de la creación, etcétera, que también es algo también muy rico en contenidos. Y yo no sabía nada relacionado con estos papeles, pero también tengo que decir que mi ignorancia no es una excusa. Quiero decir, soy absolutamente responsable con Agustín y asumo, desde luego, toda la responsabilidad que haya o que pueda surgir por estar en esos papeles infames. Bueno, Almodóvar pidiendo disculpas, diciendo que no es excusa el hecho de que él no tuviera conocimiento de lo que se estaba haciendo con el dinero de su productora. En fin, lo que hoy pudimos escuchar del director de cine. Y vamos a poner un punto seguido porque hoy es... ¿Qué día es hoy? 14 de abril, efectivamente. Así que vamos a ver cómo La Voz de Galicia contaba hace unos cuantos años, cuando se proclamó la República en 1931, pues ese hecho. Así aparecía recogido el 15 de abril de 1931 en las páginas de La Voz. 15 de abril de 1931, La Voz de Galicia titulaba «España vivió ayer un día histórico. Alfonso XIII renunció al trono y quedó proclamada la República en todo el país». Cuenta el periódico que el orden fue perfecto y el entusiasmo inmenso. Los sucesos se precipitaron vertiginosos, sin turbulencia, sin efusión de sangre, en una repentización que denota para los fervorosos adalides de la causa cuánto había de inestable y de falta de arraigo en el régimen, pudieron los republicanos españoles ver de nuevo triunfantes los añorados ideales. Nace la República, inmaculada y radiante. No la ensombrece ningún acto nefando. Galicia, que se ha incorporado animosa y decidida al movimiento, pone también en él su más vivo afán por el desarrollo y la fecunda existencia de esta segunda república hispana que tardó tanto tiempo en venir. Un gallego, un coruñés de singulares merecimientos, encendido verbo y energía incansable, Casares Quiroga, es ya ministro en el gobierno provisional. Un nuevo ministro galaico que no podía faltar, pero que no debe su exaltación a cacicazgos ni politiquerías bastardas. Por nuestras pizarras fue enterándose el vecindario desde las primeras horas de la mañana del curso que seguían en la corte los sucesos políticos. La impaciencia por conocer noticias era enorme. Se esperaba de un momento a otro que se produciría un cambio de régimen ante la fuerza arrolladora de las circunstancias. Ya entonces la calle Castelar y las inmediaciones de la calle Real y el Obelisco eran un hervidero de curiosos y entusiasmados ciudadanos que prorrumpieron en aplausos. Pues como ven, grandísimo despliegue de La Voz de Galicia el día de la proclamación de la República. Parece que el periódico estaba posicionado claramente a favor de este régimen, de la República. Recogía también la salida de España de Alfonso XIII y, como saben, coincidiendo con este aniversario, se ha producido, como no, una nueva guerra de banderas. Había una petición por parte de Ateneos Republicanos varios de que se izara la bandera republicana en instituciones diferentes. La orden o la petición se cursó también aquí en Galicia. Ningún ayuntamiento la aceptó. En el caso de Coruña sí ha ondeado hoy durante todo el día en la casa de Casares Quiroga, pero hay un ayuntamiento, el de Cádiz, que sí decidió izar la bandera tricolor, la bandera republicana. A consecuencia de lo cual se ha metido en un lío institucional el alcalde de Cádiz, denunciado por el delegado del Gobierno. Hoy hemos escuchado al ministro del Interior decir lo siguiente de la bandera republicana. Las banderas, sí, hoy es 14 de abril. Estar mirando a la España del pasado y una España del pasado que, pues, desgraciadamente, pues está inmersa en un conflicto fratricida tan terrible como el de la guerra civil, me parece sencillamente lamentable y penoso. Pues esto es lo que ha dicho Jorge Fernández Díaz. Miguel Tellado, yo no sé si la lectura que él hace del pasado se ajusta exactamente a la realidad. Vamos a ver, yo creo que la República ha sido una parte de nuestra historia y yo no creo que juzgar la historia es un error y andar mirando para atrás con el retrovisor un error, pero lo que a mí yo no comparto es la guerra de banderas, ¿no? Es evidente que, oiga, usted puede conmemorar, recordar ese periodo de nuestra historia y el 14 de abril es la fecha donde pues, los que apuestan por ese régimen lo celebran, pero los símbolos nacionales están recogidos en la Constitución y lo que hay que hacer es cumplir la Constitución. Oiga, si usted quiere hacer una conferencia para hablar de la Segunda República, pues hágala, ¿no? Pero no utilice la conmemoración de una fecha histórica, una fecha de nuestra historia, para confrontar, ¿no? Bueno, Jorge Fernández Díaz relaciona la bandera republicana, ¿no?, con la guerra civil. Recordemos que la bandera republicana es la bandera constitucional.
y Fuera que no la bandera debemos confrontar con constitucional, ella. no era otra cosa que la bandera constitucional, Pablo. Y yo lo que creo es que en el Partido Popular hay gente que no asume quién representaba la legalidad y la democracia en el año 36 y quién fue el que acabó con esa legalidad y esa democracia, ¿no? Y bueno, hoy se celebraba en el campo da Rata, en Punta Herminia, un acto de rememoración de la República. Bueno, pues hay que decir que en Punta Herminia, por ejemplo, señaladamente, una persona fue fusilada allí, entre las muchas que fueron fusiladas allí, que era el gobernador civil Pérez Carballo, ¿no? Su mujer, días después, que tenía 30 años, fue también asesinada, ya no fusilada, sino asesinada por quienes se alzaron contra la democracia y la legalidad, ¿no? Por tanto, no hay que practicar ningún tipo de equidistancia entre unos y otros, ¿no? Y yo en ese sentido me parece bien que se conmemore, se celebre y se ponga esa bandera, aunque sea un día al año, sin entrar en la cuestión de si la monarquía o república, donde debe ondear la bandera de España en sustitución de... Quiero decir, a mí me parece muy bien que se celebre la República. Yo te tengo que recordar que en el Parlamento de Galicia y también en el Congreso de los Diputados a mí me parece bien que hoy se ha condenado el que en la casa de Casares Quiroga, ondee hoy la bandera de la República. A ver, Domingos, vamos a ver. Pero desde luego los símbolos constitucionales es la bandera que es, no es esa bandera. Y desde luego lo que debemos... Insisto, es una bandera que representaba un momento de democracia, no era la bandera del aguilucho. Y desde luego yo lo que defiendo es, por eso yo tampoco acepto lecciones de nadie, ¿no? Es decir, que a mí me el llama franquismo ha sido pero no te llama la atención un símbolo que representaba un régimen democrático, claro, como era la República, que pero no hay que tanta controversia en una parte, no sé, a mí me llama la atención. No creo que sea controversia. Llama la atención es que te están poniendo... A ver, un momento. No, porque no se usa... Yo creo que el problema de esto es que hay republicanos que utilizan la conmemoración para atacar el régimen actual. Y el régimen actual para reivindicar la República. de la Constitución actual y el régimen democrático en el que vivimos es el que ha permitido a España vivir el mayor periodo de paz y de bienestar. Por lo tanto, a mí lo que me molesta es la utilización de la rememoración histórica, con la que yo estoy a favor y completamente de acuerdo, para plantear... tengo un minuto, venga, Frank. Vamos a ver, é totalmente unha salida de tono do ministro, moi inapropiado neste caso e tal. Eu penso que hai que distinguir dos momentos e vou facer moi brevemente, e é como chegou a República a España. E realmente, como reflexaba a primeira páxina da Voz de Galicia, foi así. Chegou nun clima de entusiasmo generalizado. Pacífico, Pero por qué? Pois porque España viña dunha ditadura de Primo de Rivera. É dicir, que eso non hai que olvidalo. É dicir, España viña dunha ditadura de Primo de Rivera que tiña de monigote a un rei ao frente desa ditadura. Sí, é así, o xefe de Estado era un rei. Por tanto, desmoronouse chamada despois entre aspas unha dicta blanda. Por tanto, a República chegou nun clima de entusiasmo generalizado. De feito, é inhabitual que en todas as plazas, localidades, municipios, a xente saia á rúa a saudar a chegada do novo réxime e en toda Europa, toda a prensa europea saudou de que o cambio de sistema e de modelo en España se celebrara sin unha soa morte. Eso recoñeceuse naquele momento. Os erros empezaron despois, pero eu penso que hai que contextualizalos tamén. Os erros comenzaron cando se discuteu ou se empezou a negociar a Constitución da República, a Constitución do 31. Eu teño aquí o primer artigo, que ademais teño un exemplar na casa e tal, que define: España é unha república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad e de justicia. Bueno, pois eso, hoxe, polo menos hoxe en día, xa suporía un determinado sesgo cara a un lado, é dicir, que España sexa unha república democrática de trabajadores de toda clase, en fin, eso é, digamos, é vista en termos históricos, e eso foi a debilidade da República Española, polo menos en termos históricos, moitos analistas así coinciden en decirlo, unha dos puntos máis febles da Constitución Española da República foi, digamos, que foi abrazada con moito máis entusiasmo pola esquerda, precisamente por artigos como ese, é dicir, España non era unha república de ciudadanos, senón de traballadores de clase. Por tanto, aí sí que se... De toda clase. De toda clase, bueno, exactamente. Pero, é dicir,
a dereita nunca abrazou, ou mellor sí a República cando naceu, pero nunca abrazou a Constitución pola que se regía tengo esa... 10 Yo segundos. soy mucho más breve que todas estas cosas. España es un país donde siempre ha estado partido por la mitad desde Indíbil y Mandonio, no hace falta tampoco remontarse muy allá, y siempre ha habido vencedores y vencidos, lamentablemente. Lo que hay que vivir es conforme a los tiempos en los que estamos, y lo que es obvio es que el que quiera cumplir la ley tiene que cumplirla, y que el que quiera reivindicar la República la puede reivindicar exactamente igual que se reivindica la misa del domingo a las 12, o el comer acelgas con lechuga, incluso los veganos, que también existen. Un régimen democrático con una bandera democrática. Pero es que hubo una primera república que acabó pidiendo la vuelta a la monarquía, hubo una primera constitución de 1812 que era la más avanzada de Europa de su momento. Claro, pero es que eso es la realidad. Nos vamos al plato de informativos corriendo, Uxía Rodríguez. El controvertido registro aéreo de pasajeros se ha aprobado definitivamente, lo que quiere decir que a partir del momento en que se ponga en marcha, las aerolíneas deberán proporcionar a los estados hasta 19 datos de sus clientes. En todos los vuelos desde y hacia la Unión Europea y también en los intracomunitarios, las autoridades sabrán casi todo de los viajeros: nombre, trayecto, fechas del viaje, número de teléfono, dirección, acompañantes o equipaje, hasta la elección del tipo de comida en el avión. El objetivo es detectar a presuntos terroristas o compinches que viajen en avión. Los datos se almacenarán durante 5 años. Y en esta guerra de tráfico de datos en la que vivimos últimamente, la batalla la protagoniza Microsoft, que ha demandado a Estados Unidos. El gigante informático cree que es inconstitucional que el gobierno prohíba a las empresas comunicar a sus clientes que sus datos o correos electrónicos están en manos de la administración. Y es que, atención a las cifras, Microsoft asegura que en los últimos 18 meses el gobierno ha realizado 5.600 peticiones de información. En casi la mitad no pudo informar a sus usuarios. La República Checa ha decidido cambiarse el nombre, o más bien acortarlo. Su Comité Constitucional ha aprobado en Praga reducir su topónimo a Chequia. Aseguran que es más práctico y flexible. Y no es la primera vez que el país ha mudado de nombre. Desde la Edad Media el pueblo checo ha pasado por Margraviato de Moravia, Ducado de Bohemia, Reino de Bohemia, Checoslovaquia y República Checa. Mientras, España pedirá a la UNESCO que declare las tapas Patrimonio Cultural Inmaterial. Presentará la candidatura para que las tapas como concepto se incorporen a esa lista, así que parece que habrá duelo entre España e Italia, ya que los italianos presentaron ya su candidatura para la pizza de Nápoles. El presidente de la Real Academia de Gastronomía defiende que las tapas son un modelo de comida, mientras que la pizza es un alimento que de inmaterial no tiene nada, dice. La cocina francesa y la tradicional de Japón ya tienen ese título. Y lo que no es ni patrimonio ni casi comida es este sándwich que está dando la vuelta al mundo gracias, como no, a las redes sociales. Una cliente indignada la colgó en Facebook y ya se imaginan la que se está liando. Semejante obra gastronómica la podemos encontrar en una cadena de comida del aeropuerto de Ibiza. Lo anuncian como sándwich premium y vale 6 euros. En realidad encontramos un trozo de pan de molde partido a la mitad con una rodaja de jamón york adornada con unos trozos de lechuga. Décadas y décadas de leyenda que lo han convertido en una de las principales atracciones turísticas de Escocia. Cientos de páginas escritas sobre él y por fin lo han encontrado. Científicos noruegos han hallado en el fondo del lago Ness al monstruo, a uno de mentira. Lo encontró un robot submarino a 180 metros de profundidad. La pieza se fabricó para el rodaje en 1969 de la película La vida privada de Sherlock Holmes. Al director, a Billy Wilder, no le convenció el primer modelo que llevaba jorobas. Mandó que se las quitaran y perdió flotabilidad. La figura de Nessie se hundió y nunca llegó siquiera a salir en la película. Ahora parece que la han encontrado. Pues con esta historia terminamos este último vistazo al jueves. En fin, la poesía del lago Ness, ya también por los suelos. Gracias, Uxía. Nos vamos corriendo al Off the Record de hoy. Repaso de lo que pasó por esta mesa tan intensa. Off the Record.
Si tomamos a pies juntillas eso de que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, esta afirmación... Que me corrixia Tuco. Carlos Aymerich firmó su traslado inmediato a los campos de algodón o a las galeras, como prefieran, de Tuco Cerviño. Unha reunión no Club Financiero, unha invitación previa do Club Financiero nunhas xornadas... Perdón, a ver. Non, Carlos, non é unha reunión do PSOE, non é unha declaración Ai, de Tuco, intencións. veña. Joder, non, é que non é unha declaración de intencións, Carlos. Ali debemos estar 8 ou 9. O resto eran, por certo, Ven, Tuco, empresarios. ven. A ver, veña, ¿vas a reventar la tertulia hoy? No, Porque entonces espero ya... que no. Vale. No Estado Quen español. o fixo foi Perdón, Carlos. Tuco, eu Foi estive Podemos, descoito. son. Joder, pero este home ten unha fisación. Hai cousas que hai que ser rigurosos. Por favor. Así son los tertulianos y hay que quererles tal como son. Tienen sus cositas, como una percepción distinta del tiempo. Es como la historia esa del año perro, que son 7 humanos. Pues igual, un minuto tertuliano equivale a casi 2 minutos humanos. Fíjense. A mí me ha chocado un poco la intervención de Julio, porque es un Tenemos un economista minuto, ortodoxo. Y ahí se tiran su rollo alegremente. Y mientras nosotros sabemos el tiempo real que ha pasado, pues ellos manejan su propio reloj biológico. Me Tiempo de quedan verdad, mis 48 no. segundos. A ver, Ni 50 ni 45, sino 48 segundos exactos. Pero es que luego son tan listiños. E o outro principio é tan bello como o horror vacui, verdad, que culminan os romanos na columna trajana. Listos, con todas las letras. Que es importante decir todas las letras, porque si, por ejemplo, no pronuncias una T, Dice que hai un complot. pues te evoca cosas que no son. Un complot para revolver. Pero qué bonitos son los duelos entre Ernesto y Gonzalo. Es que dices, ¿por qué fueron a Ourense? Fueron a Ourense porque ya sabes que los afines, los que son afines, habitualmente estrechan lazos. Gonzalo, estrechan Decías, lazos. Miguel. Claro. Ernesto, mira, yo entiendo que ha fracasado la negociación por formar partido, que ya estáis en campaña electoral. Ya estamos, Tú tienes que aprovechar lo que sea para vincular. ¿Quiénes estamos en campaña electoral? Tú. Yo. Gonzalo, sí, ese hombre que le pincha la cámara y rápidamente piensa, ¡yo, me están apuntando! Rápido, gesto de indignación. Ah, y una cosa, ahora que empezamos a meter atrezo en el plató, Bueno, la silla de protestar, aquí la tenemos. A partir de ahora, si quieren que protestemos por alguna cosa, quieren protestar por alguna cosa, nos piden la silla, nosotros la movilizamos. pues mira, ya si tal le damos un organillo a alguno y hacemos un show como Dios manda. Bueno, la silla de protestar, aquí la tenemos. A partir de ahora, si quieren que protestemos por alguna cosa, quieren protestar por alguna cosa, nos piden la silla, nosotros la movilizamos. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Building. Off the record. No descartamos traer aquí una cabra, hemos traído ya cosas diversas, perros y otro tipo de animales, así que la cabra puede que caiga algún día de estos. Muchísimas gracias, señores. Tertulia Express hoy, igual interesante que siempre, gracias. Regresamos el próximo lunes, 10 de la noche. Sean felices.